ese WhatsApp, ese audio que anduvo, sabemos que pues se agilizaron a instalar en todos los módulos, en los supermercados, en donde quiera vacunas, y resulta que se les iban a caducar, algunas se caducaron ya. Queremos saber qué puede pasar con esto de vacunas caducas. Doctor, gracias, qué gusto de tenerlo aquí, como siempre, platicar con usted. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en relación a lo que sería las fechas de caducidad de los productos farmacológicos, y en ese grupo pues se incluyen las vacunas, por ley cada uno de estos debe de tener una fecha probable en la que el producto puede dejar de perder potencia, ser viable o inclusive puede tener el riesgo de algún efecto secundario. En el caso de las vacunas y específicamente los biológicos, sabemos que con el tiempo estos pueden empezar a perder inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir? Que la proteína que genera la acción deseable para estimular el sistema inmunológico empieza a perder potencia. Y ese es el efecto, digamos, que puede ocurrir cuando va pasando la fecha de caducidad. Ahora, la fecha de caducidad hay que recordar que es un aproximado, porque estamos hablando de productos biológicos o moleculares que no son productos matemáticos. ¿Qué quiere decir? Que no es que un medicamento diga, bueno, ya como hoy es el día 3, ya hoy dejo de perder potencia exactamente. Pues no, es un aproximado. Es decir, las compañías farmacéuticas, incluso las que generan las vacunas, dan un periodo en el que puede ser que el producto empiece a perder potencia, pero generalmente esa caducidad, pues ellos la avientan mucho antes de que esto suceda para proteger a sus productos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un producto, un fármaco o una vacuna y la fecha de caducidad dice el 12 de abril, lo más seguro es que ese producto esté todavía protegido por 3, 6 o hasta más meses de potencia, pero bueno, la farmacéutica se protege la calidad de su producto poniendo una fecha de caducidad pues lo suficientemente alejada del momento en que realmente el producto pierde la potencia. Entonces, ¿se pueden seguir utilizando? En general, sí. El problema es que cualquier mínimo efecto secundario que se vea, pues las personas ya van a pensar que es porque estaba caducado el producto. Claro. Entonces, evidentemente, pues lo ideal es utilizar los productos pues antes de la fecha de caducidad. ¿Qué pasa si a alguien le dan un medicamento caducado? Bueno, el principal riesgo es que no le funcione. Ese es básicamente el riesgo principal. ¿Y lo mismo pasaría con la vacuna o lo que es lo mismo que pasaría con la vacuna. Okay. O sea, el riesgo principal es que no funcione. Es decir, que se la pongan y realmente pues ya haya perdido la viabilidad y por lo tanto pues realmente ahora sí que se picó de oquis porque pues no va a estar protegido contra el patógeno en cuestión. Esto no quiere decir que así sucede con todos. Como decimos, siempre hay un margen que dejan las compañías farmacológicas suficiente para que en caso de que el producto se use el mismo día de la caducidad o días después, pues siga funcionando. Pero sí, evidentemente lo ideal es utilizar los productos pues antes de la fecha de caducidad. Y en algunos casos, algunos fármacos pueden llegar a ser nocivos después de su fecha de caducidad porque la molécula se va degradando a algunos productos tóxicos, tal es el caso de la aspirina o inclusive algunos medicamentos antiparasitarios y medicamentos para quimioterapia. Pero fuera de ahí el biológico, el principal problema no es que les dé efectos secundarios, el principal problema es que no funcione, es decir, que no genere la inmunidad deseada. En el caso de las vacunas, doctor, no sé si el gobierno federal tenga alguna consulta al propio laboratorio que hace este biológico para determinar si existe algún riesgo o si puede continuar con su aplicación, o simplemente el gobierno define, pues para no desperdiciarlas, extender pues el tiempo de caducidad como lo hizo la COFEPRIS, o debe ser eso previo consulta con los propios fabricantes del biológico. Claro, sí, los fabricantes del biológico son los que saben exactamente cuánto tiempo después de la fecha de caducidad el producto puede tener todavía cierta viabilidad.
Y eso puede ayudar en casos extremos pues a extender la fecha de caducidad, pero sí tiene que ser en consulta directa con el laboratorio que creó el producto, porque ellos tienen con los estudios que han realizado el tiempo de degradación del biológico y cuánto tiempo puede llegar a estar almacenado y todavía funcionar. Entonces, básicamente, si las vacunas se caducaron en abril, se las ponen en mayo, híjole, casi pudiéramos decir que la verdad es que sí sirven todavía. Es muy difícil que la fecha de caducidad esté tan cercana. Habitualmente se da un margen de 3 o hasta 6 meses más para que precisamente por las situaciones de traslado y de transporte la fecha de caducidad no llegue muy cercana al momento de la aplicación. Por lo tanto, sí hay un margen. Es decir, la COFEPRIS no está mintiendo, sí existe ese margen, pero evidentemente ese margen el que lo sabe es el que realizó el producto, la compañía farmacológica que lo elaboró. Perfecto. Muy bien, pues ya nos queda todo bastante bien aclarado y tenemos conocimiento, eso no en información oficial, en información extraoficial, que algunas dependencias o algunos encargados, como por ejemplo en el caso de Istezón, en alguno de sus módulos, de sus hospitales, pues se negaron a recibir el biológico caduco, porque pues alegaban que si tenían que ponerlo así, si le pasaba algo a un paciente, pues después podría venir alguna queja, demanda o alguna problemática, no precisamente vinculado al efecto por el efecto vacuna, pero imagínese alguna afectación de alguien y pues muchos se negaron por eso. Así es, ese es el problema de la fecha de caducidad, es una situación administrativa más que científica. Entonces, si tú le das a un paciente un medicamento que a lo mejor le iba a hacer un efecto secundario aunque no estuviera caduco, pero si está caduco, no, pues esto ya es peor porque evidentemente van a pensar que fue porque se caducó, aunque realmente lo más probable es que le hubiera dado el mismo efecto estando o no caducado. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por la aclaración al alergólogo doctor Alberto Monteverde. Siempre es un gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación, Cintia.